Listo, maestra Tere, a la hora que diga. Sí, si quieres contamos a 10 y empiezas a hablar, por favor. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta jornada, a esta actividad de la tercera jornada de educación infantil. Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Teresa de Jesús Ramos Murillo y soy la coordinadora de la licenciatura en educación infantil. Y hoy la verdad es que estamos muy dichosos de contar con la presencia de la licenciada Aurora Almudena Saavedra Solá. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde julio del 2016 ocupa el cargo de Directora General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Entre otras múltiples actividades y un extenso currículum, pues tiene más de 20 años de experiencia en la edición de materiales educativos y la verdad es que es un gusto conocerla y estar aquí con nosotros por esta forma y esta modalidad, esta ventaja de las tecnologías que nos permite estar más cerca de las personas. Entonces, ella nos va a impartir una conferencia sobre el diseño de los materiales los materiales educativos de lo que es la educación inicial y educación básica de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Estamos todos ansiosos y ansiosas de conocer cómo se va a desarrollar estos materiales y cómo podemos hacer uso como formadores de profesionales en educación infantil y, por supuesto, quienes ya están en el ámbito laboral, cómo pueden utilizar estos materiales, cuáles son algunas de las innovaciones se han desarrollado. Pues sin más preámbulo, maestra Aurora Saavedra, le voy a ceder el uso de la palabra, asimismo como poder compartir, por supuesto, su presentación. Muchísimas gracias por atender al llamado a la Secretaría de Educación Pública, a Mario Bucio, porque la verdad es que nos costó un poquito de trabajo ponernos en contacto, pero afortunadamente está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada Aurora Saavedra, y le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. En primera instancia me gustaría aclarar que soy prófuga de la economía. ¿Y por qué digo que soy prófuga de la economía? Soy prófuga de la economía porque aunque la economía me sirvió como un gran marco general para comprensión, digamos, del mundo social en el que vivimos, ¿no? Que está marcado mucho también por las decisiones económicas que se toman y se retroalimentan.
y te sirve como un gran marco, insisto, para entender el mundo que te rodea. En realidad me he dedicado y tengo mucho más tiempo dedicada a distintos proyectos educativos que van desde evaluación de materiales de proyectos educativos, edición de proyectos educativos y de materiales, tanto impresos como audiovisuales como digitales, y desde el 2016 pues tengo el honor de estar en la Dirección General de Materiales Educativos. Entonces les agradezco muchísimo esta invitación. También me gustaría comentar que la presentación que voy a hacer es una presentación que es de la Secretaría de Educación Pública y que es de la Subsecretaría de Educación Básica. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el programa de educación inicial es un programa que lleva a cabo, que tiene la subsecretaría, pero es un programa que está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo Curricular. Y ellos hicieron este programa de un buen comienzo que establece las bases generales para poder, digamos que dan cobertura y dan sentido y guía a digamos, a la atención a la educación inicial. Y también es propiamente la Dirección General de Desarrollo Curricular, ahí han hecho muchísimo trabajo para desarrollar y editar materiales propios de la educación inicial. ¿Esto por qué es así? Digamos, ¿por qué si existe una Dirección General de Materiales Educativos hay otra que también elabora materiales? Bueno, esto es así porque parte de un programa de reglas de operación, que es este programa de educación inicial, y el recurso propiamente lo tiene la Dirección General de Desarrollo Curricular. Este año, bendito Dios, pudimos, se pudieron obtener los 800 millones que se requerían para la atención a este programa, porque en un principio no quedaba claro si se iban a obtener estos recursos presupuestales para el próximo año, pero sí va a haber recursos presupuestales. Entonces, esto que voy a presentar es un trabajo, no solo me gustaría al final cerrar con una acotación sobre la educación preescolar, que forma parte también, dependiendo del marco en el cual se mueva uno, forma parte también de la educación inicial, porque hay muchos que la extienden hasta los 5 años, y por lo tanto abarcaría el preescolar. Y voy a comenzar con muchas de las cosas que les digo que les voy a mostrar, pues son producto de la Subsecretaría de Educación Básica, específicamente de la Dirección General de Desarrollo Curricular, y es importante hacer esta acotación. Voy a empezar a compartir. Si alcanzan a ver la Ay, se me apagó. Bueno. Sí, la escuchamos. Sí se ve. Sí se alcanza a ver. Nada más que hay algo blanco que se ve en la presentación. No lo veo yo. ¿No? ¿Puede ponerla como presentación completa de pantalla para ver si está eso se ya corrige? Como presentación completa, pero a ver, me estoy saliendo de la... ¿Ahí la ven mejor? Ahí la vemos mejor. Bueno, si pues no será si quieren, la abro un poquitito más. No será a presentación completa, lo que puedo hacer es reducir esta parte, ¿no? Uh-huh. Porque de la otra forma parece ser que se ve con una línea, ¿no? Sí. Okay. O si gusta volverlo a intentar, ya igual y le comento. No, se vuelve nuevamente a hacer esa línea. Esa línea. Y la siguiente diapositiva también.
¿Sí? No se avanza. Bueno, yo no lo veo que avanza. No sé si ok. alguien... Este, Maestra Rosy, ¿puede ver si avanza la diapositiva o cómo se ve? miren, déjenme ver, voy a desconectar desconecté un monitor que tengo especial, no sé si allí ya se vea mejor o siga viéndose igual. Se sigue viendo igual. No sé si alguien más puede ver diferente. Por favor, si puede maestra Rosy abrir su micrófono. O maestra Blanca, si están por aquí. Sigue igual con la línea blanca. Ok, entonces me voy a salir de esta forma de presentación y si así lo ven mejor, así nos la llevamos para no tomar más de su tiempo. ¿Les parece? Muy bien. Excelente, sí, de acuerdo. Bueno, pues comencemos. Como todos sabemos, en el artículo 3 y en la Ley General de Educación se puso como un asunto fundamental el hecho de que la educación inicial formaba parte también de la educación obligatoria. Este asunto es crucial porque una de las cosas que se conocen hoy es uno de los aspectos importantes que hoy se conoce es que la inversión en educación inicial hace una diferencia significativa en el desarrollo posterior de los sujetos y que si nosotros establecemos una relación en términos de aquello que se invierte y lo comparamos con aquello que se gana en términos del desarrollo de los sujetos, justamente se gana y se gana mucho. Y la relación es muy favorable, con muy poca inversión logras hacer un cambio significativo en la vida de los niños y luego en la vida de las personas. Y si vamos sumando estos niveles de agregación, diríamos, en la vida de una entidad, en la vida de una comunidad, de una entidad y de un país. Y del mundo también. Y en ese sentido se considera o fue un gran acierto el hecho de poder tener todos una educación inicial y garantizar una educación inicial de distintas maneras. Perdón, creo que ni me veía, ¿verdad? Pero bueno, pero ya me veo, ya corregí ya se ve. esa situación. Sigue viéndose, perdón que la interrumpa, síguese viendo una parte blanca en la presentación. Si gusta dejarla, no sé por qué pasa eso, a qué se debiera. ¿La ven o no? ¿Bien o no? Vemos una parte nada más. La mitad. La mitad, donde... ¿Y allí tampoco? No. No. Igual. Si gusta, puede dejar de compartir y volver a hacerlo. Sí, a ver si... Yo creo que voy a hacer eso voy a dejar de compartir para volver a abrir el archivo, quizás. Exactamente, ¿por qué? Sí, estos son algunos de los retos a los que nos hemos enfrentado y más en esta característica de que estamos totalmente en vivo. Ajá. Con las actividades. Pero no va para peinarme. Ya dejé de compartir y voy a volver a compartir para ver. No se preocupen, lo estamos viendo al natural, dentro de sus múltiples ocupaciones que tiene la Secretaría, entonces sabemos y conocemos. No, bueno, pues sí, una enorme disculpa por no sé qué, ahora sí que no sé qué pasa pues siempre pasan estas cosas con los
Sí, la tecnología no tiene palabra de honor, ¿verdad? Y ya lo hemos comprobado infinidades de veces como maestros, como directivos, ¿verdad? Cuando más lo necesitamos, a veces más nos falla. Justo es cuando más nos falla. A ver, aplicamos una de ingeniero, que significa que ¿sí se ve ya? Ahora sí la vemos, sí. Ok, aplicamos, les digo, una de ingeniero, que significa que apaga y vuelve a entrar, a ver si se corrige el error. ¿Y si me ven? Sí, ya la vemos y ya vemos la presentación. Ok, perfecto, pues les agradezco muchísimo. Les decía yo que uno de los grandes logros del nuevo artículo 3º constitucional y de la Ley General de Educación es justamente la incorporación de la educación inicial como parte de la educación obligatoria, y esto por la ganancia enorme que se obtiene con una mínima y con una pequeña inversión. Entonces, voy a comenzar comentando, y quizá ahora sí la puedo proyectar completa, ¿verdad? ¿Sí la ve? Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. El programa, digamos, de educación inicial, aunque, insisto, hay varios enfoques que toman en cuenta también al preescolar dentro de ese rango de edad y dentro de ese rango de atención. Es un programa que tiene la Secretaría para la atención de los niños de 0 a 3 años, e incluso se han elaborado diversos materiales educativos que están puestos a disposición de las familias para antes de que los bebés nazcan, para desde la concepción puedan las futuras madres y padres tomar medidas, precauciones, y comenzar ya con algunos cuidados que son importantes para el desarrollo de su futuro bebé, ¿no? Este programa se hizo de manera colaborativa en este programa que sabemos todos inició propiamente en 2017, ¿no? Que cuando se puso y se publicó el programa Un Buen Comienzo, que es el marco normativo que da origen a este programa de educación inicial, se hizo con la colaboración de distintos especialistas, muchos de ellos agrupados en CIPINA, en donde había gente de investigadores, educadores, especialistas como médicos, abogados, para poder darle esta integralidad al programa. Es un programa flexible y es un programa que puede adaptarse a diversas modalidades de atención. Este asunto es muy importante porque, como todos sabemos, hay una parte de la educación inicial que está institucionalizada, por decirlo así, en los CAIS, en los centros de atención infantil. Antes eran los CENDIS, o muchos de ellos eran los CENDIS, los anteriores CENDIS, pero hay una parte de atención que hay que dar directamente en los hogares, y es una atención no institucionalizada, digamos, de la educación inicial. Y entonces este programa tiene la particularidad de que puede adaptarse porque no establece propiamente contenidos ni pautas curriculares específicas que requieran materiales sofisticados para su implementación, y por eso tiene esta flexibilidad que consideramos que es fundamental para poder tratar de abarcar la educación inicial completa y dar una atención completa. Responde a los principios de la educación inclusiva y porque propone que todos los niños, en este caso estamos hablando de los 0 a 3 años, que todos los niños, pero podría extenderse, digamos, a toda la educación básica,
se desarrollen en ambientes enriquecidos y ambientes desafiantes, independientemente del contexto en el cual hayan nacido, independientemente de la familia en la cual hayan nacido. Ese es un asunto sustantivo. Ahora, bien, digamos, ¿de dónde parte esta idea y esta necesidad de dar educación inicial a los niños desde que nacen? Bueno, hay una política internacional, hay un marco internacional, un marco nacional, y existen unas bases legales. De las bases legales nacionales ya hemos hablado, un gran logro que esté en el artículo, que esté desde nuestras máximas leyes, que esté considerada la educación inicial como algo sustantivo y como parte de la educación obligatoria. Les decía yo que este programa, para no dejarlo suelto, y eso es también un aspecto sustantivo que se logró desde 2017, es que se plantean ya un conjunto de características que se deben brindar, ya sea en estas modalidades de en casa o en esta modalidad institucional, y esto abarca la parte normativa, comprende sobre todo la parte institucional, para poder prestar qué características tienen que tener los servicios. Eso es muy importante porque se deja la idea de que los niños en educación inicial están en una guardería. ¿En qué sentido están en una guardería? Digamos, están para entretenerlos y para no, simplemente para cuidarlos, porque no, las familias no tienen cómo atenderlos. Y se reconoce también que hay que generar, y se conecta con lo que les decía yo, estos ambientes enriquecedores, no importa en el contexto de la familia a la que hayas nacido. Sí, pues ahí tengo lo que me diste. ¿Y cuáles son estos principios, digamos, que dan origen a la educación inicial? En primera instancia es el reconocimiento de que el niño, desde que nace, aprende, y es un aprendiz competente. O sea, por eso mismo se requiere un ambiente desafiante y generar un ambiente de aprendizaje enriquecido. Y no es, les digo, no es solo la idea que teníamos nosotros de educación inicial como guardería, sino que el niño desde que nace aprende y es un aprendiz competente, y no solo eso, es fundamental que desde pequeño aprenda. El niño como sujeto de derechos. Esto es, el niño tiene el derecho a la protección, al cuidado amoroso, a la salud y a aprender y a tener acceso a recursos que le permitan aprendizaje a los niños, ¿no? Por eso les decía yo que este programa de Un Buen Comienzo para educación, que es el programa, digamos, de educación inicial, justamente se había hecho con equipos multidisciplinarios, especialistas y de manera interinstitucional, como CIPINA, que agrupa distintos, desde abogados, etcétera, ¿no? Luego, garantizar el juego y el aprendizaje, que tiene que ver con estas dos ideas que les decía en un principio: orientar y enriquecer las prácticas de crianza, desde lo que tiene que ver con aspectos para la salud, para el desarrollo emocional del niño y para el desarrollo cognitivo del niño. Y en el caso de los OICAI, se busca ofrecer servicios educativos de calidad, ¿no? Y para eso se establece también estas normas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones pedagógicas que están comprendidas dentro de la educación inicial?
las prácticas de sostenimiento afectivo. Les decía yo que un asunto muy importante es el desarrollo socioemocional del niño, y esto tiene que ver justamente con la crianza amorosa y con la posibilidad de tener este acercamiento y un sostenimiento afectivo. Las experiencias lúdicas, decía yo, de lo que tiene que ver con el juego, las experiencias artísticas que pueden desarrollar y que permiten que el niño desarrolle su imaginación y sus posibilidades de creación propia, ¿no? A su nivel, a lo que significa a los niños de 0 a 3 años, que les ofrece posibilidades, y luego lo vamos a ver en los materiales educativos, de exploración y de investigación. En primera instancia, desde tomar los objetos, ver las plantas, ver los animales, conocer su entorno, ¿no? Y la lectura y las bibliotecas. Muchas de las personas, no sé que no con ustedes, pero muchas de las personas nos cuestionan por qué, si los niños no van a aprender a leer y escribir, y algunos incluso interpretan, y es la misma dificultad que tenemos de explicarlo a toda la sociedad en el caso del preescolar, que nos dicen los niños no saben leer y escribir, o quieren ustedes que aprendan a leer y a escribir, y luego comienza una carrera que no necesariamente es muy sana, de querer que los niños desde muy pequeñitos aprendan a hacer muchísimas cosas como leer y escribir formalmente. No, acá está centrado en la lectura que le hacen los adultos y las familias a los niños, y la importancia de esas acciones de lectura y la forma en la que los niños leen de una manera no convencional. Y el acceso a materiales educativos, que sea a estas bibliotecas, que en algunos casos les llaman las bebetecas, se llama Mi Primera Biblioteca, y que busca justamente ser un pie de biblioteca y acercar materiales que puedan leerles las distintas familias. Para algunas familias que no están tan familiarizadas, o que tienen tiempo que no se han acercado a los libros, también es una oportunidad de acercarse, y así se los expresamos. Bueno, ¿cuáles materiales educativos se tienen y de los cuales pueden ustedes echar mano? Les hablaba yo del programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años, que es el programa de Un Buen Comienzo, que se publicó en 2017, ¿no? En donde para ustedes van a encontrar allí los sustentos teóricos, los propósitos de aprendizaje que se buscan en los niños. Se le da forma a estos principios de los cuales les he hablado en las diapositivas iniciales, y brinda todas las orientaciones para el trabajo con los niños sistemáticos de los agentes educativos que se tienen en la educación inicial. Tenemos también, y todos estos materiales además ustedes los pueden consultar. Sí se hizo una impresión y un tiraje, pero también los pueden consultar en la página de los planes y programas de estudio. Ahí están todos, ¿no? Está el manual para la organización y funcionamiento de los centros de atención infantil, y ahí podrán encontrar los aspectos normativos que se buscan, que definir las funciones, las acciones educativas que tienen que llevarse a cabo en los CAES, así como los propósitos educativos o lo que se busca lograr que desarrollen los niños. Está también el programa Visita Hogares, Un Buen Comienzo, y estos son los manuales para los agentes educativos,
para ellos que brindan y que dan atención mediante visitas a hogares para brindar educación inicial a esta población que no está inscrita, por decirlo así, en un CAI y no está inscrita en alguna, o no se le brinda una atención institucionalizada, por decirla de alguna manera. También está el material Salas de Lactancia en los centros de atención infantil, en los CAI, y pues nos habla de este espacio que tiene que estar especialmente acondicionado para poder hacer la labor de lactancia de las mujeres, ¿no? Que lo pueden hacer, pero para que estén cómodamente y en unas condiciones adecuadas y de higiene para poder llevar a cabo este proceso de lactancia. Es para, digamos, para los, digo, ahorita estamos todos en confinamiento, pero para aquellas mujeres que tienen que salir a trabajar, para que se les cree y se les genere este espacio en su propio trabajo y que sea un espacio adecuado y digno para poder atender y dar y alimentar a sus bebés, ¿no? Ya en distintas, yo diría que en muchas instituciones de gobierno, justamente se han generado estos espacios para poder dar una lactancia, que las madres trabajadoras den una lactancia adecuada, pero se busca que se haga en todos los espacios laborales en los que están las mujeres. Se tiene también, y lo habíamos comentado, un manual sobre la importancia del juego y qué es lo que se aprende y el tipo de juegos que se pueden practicar con los niños para su desarrollo cognitivo y para lo que dice ahí, tocar, experimentar, conocer, imaginar, crear. Para todo eso nos sirve el juego y hoy se le ha dado digamos, el hecho de que tengamos en estas publicaciones orientaciones que nos digan para qué sirve el juego, se le da, le permite tanto a los agentes educativos como a las familias, como en los propios CAIs, tienen la posibilidad de entender, digo, es algo que ustedes lo saben muy bien, pero no toda la población lo sabe, entender muy bien el papel del juego. No es cualquier juego, no es tampoco, aunque digamos el juego sea sustantivo en esta etapa de la vida, y para que no se piense ni se asocie como una pérdida de tiempo. Está el manual para los agentes educativos, planeación, observación y registro. Estos son aquellos que les decía yo que van a las casas y se acercan a las familias para ver y para dar recomendaciones, orientaciones y dar un seguimiento al desarrollo de estos niños que no son atendidos en una modalidad institucional. Hay una alimentación, hay un manual de alimentación para niños de 0 a 5 años. Esto es un aspecto sustantivo que también se refuerza en el libro para la educadora y en el libro para las familias de preescolar. Si cuidamos la alimentación desde que son pequeños, podremos desde prevenir enfermedades, que hoy es un asunto que nos ocupa mucho en la Secretaría y por eso es que se sacó o se va a publicar el programa de vida saludable. Y también, digamos, logramos un buen desarrollo de los niños. Por eso es sustantivo este manual. Es un conjunto, digamos, de materiales educativos muy completo. También hay materiales para las familias
que son la guía para padres, diríamos guías para padres y madres, o diríamos guías para las familias. Esos son asuntos que vamos a cambios que vamos a proponer para las futuras ediciones de estos materiales. Es sobre, les decía yo, la importancia de la crianza amorosa y lo fundamental que implica el que los niños tengan un desarrollo socioemocional sano y establezcan una convivencia adecuada desde con sus padres hasta con sus madres, con sus familias y con todos aquellos que rodean al niño en su entorno familiar. Hay otro sobre artes y juegos con las mismas intenciones que de lo que se busca. Si nos fijamos, hay unos materiales que son para quienes atienden en los CAIS a los niños en esta primera infancia, o para los agentes educativos, y este es un equivalente, digamos, para las familias, porque tenemos que avanzar en estos dos terrenos, en las familias propiamente con estas prácticas de crianza y de desarrollo de los niños, y también con los responsables de los CAIS. Entonces hay una guía para madres y padres de familia relacionada con el juego, y todo tiene que ver con la crianza amorosa y con dedicarle tiempo de calidad al niño, así sean madres trabajadoras y tengan poco, no estén todo el tiempo con los niños, digamos. La parte de alimentación perceptiva, insisto, todo es el equivalente. Para el desarrollo socioemocional, ya propiamente con reflexiones de cómo se educa en las emociones. Hoy sabemos que las emociones, y por eso hay toda una línea curricular que abarca desde educación inicial hasta la educación secundaria, aunque tenga distintos nombres, pero es todo un trayecto formativo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional, porque hoy sabemos que las emociones no son solamente parte de nuestro carácter, ¿no? Y de nuestra forma de ser, sino que las emociones se educan, y eso nos permite tener unas relaciones con los otros sanas, y que sean buenas, digamos, para cada niño. Cuerpo en movimiento, todo esto tiene que ver con la necesidad de tener interacciones corporales con los niños desde la primera infancia. Y mi primera biblioteca, la lectura con los niños. Esa es este material los invita a conversar sobre la importancia de la lectura, no solo porque te acerca a tu hijo cuando en el acto de leer, sino también porque les ayuda a imaginar y a desarrollar lo que es la comprensión lectora. Los primeros acercamientos que tienen los niños a la lectura siempre son los cuentos y las canciones y las nanas, digamos, que las canciones de cuna que les cantan a los niños, y que muchas de ellas están recuperadas en esta primera biblioteca, digamos, que se acerca a los niños. Y para ambos está, les decía yo, manual de alimentación, del que les había hablado antes. Tenemos aquí digamos, una síntesis de aquellos materiales que tenemos para padres y madres, digamos, ¿no? Que están
todos en el marco de la educación inicial Un Buen Comienzo, y que habla de las primeras bibliotecas, la lectura de los niños para niños y niñas. Esta es, digamos, una de las novedades que se sacaron en este año, esta guía específicamente dedicada a la lectura, ¿no? En donde se les explica cuáles son, digamos, me da miedo salirme, pero al final les pongo las características de la guía para que la puedan ver. La tengo aquí en mi escritorio en digital. Se habla de la importancia de la lectura, se explica en qué consiste y cuáles títulos tiene esta primera biblioteca, también viene el tiraje y cómo promover la lectura, cuáles serían estas orientaciones para promover la lectura con los niños, que es la lectura que les hacen los padres. Permítanme, me voy a salir, espero que no suceda nada feo, pero para mostrarles esta que es la novedad. Déjenme volver a compartir pantalla y me dicen si se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí, Aurora, sí la vemos bien. Ah, perfecto, pues es esta, a ver, déjenme, creo que la hago más grande. Es esta novedad, les digo, que es la guía para madres y padres y que forma parte de Un Buen Comienzo. Habla sobre el lenguaje que nos hace crecer, sobre las experiencias de lectura, sobre los libros, la diversidad de textos que hay en las bibliotecas, ¿no? En estas que algunos le llaman bebetecas. Lo que les decía, la compañía, ¿qué se genera cuando les leen a los niños, ¿no? Y cómo forma parte esto de la crianza amorosa. ¿Qué quiere decir leer? Y también permitirle, no solo leerles, sino permitirle a los niños hacerse un sentido al explorar los materiales ellos por sí mismos, y que de ninguna manera estamos queriendo decir que se va a enseñar a los niños desde los 0 años a leer, sino qué quiere decir esta lectura que les decía yo, que es una lectura no convencional, ¿no? Desde cuándo los niños y las niñas comienzan a leer, también para que no les, insisto, que es una manera no convencional y que lo pueden hacer desde que son bebecitos, hasta que llegan ya a, en la primaria, a leer de manera ya convencional, particularmente, bueno, en primer grado, que tienen que aprender. Y vienen los distintos materiales, las características que tienen, de quién es el autor, de qué trata. Esto también les da mucha seguridad a los padres, digamos, porque hay una, digamos, acá se pone un ejemplito de cómo están conformadas unas fichas, pero se tienen también las fichas de los distintos títulos a los que pueden tener acceso en esta biblioteca. Y ¿qué saben los niños de la cultura escrita y por qué es importante? Cómo y cuándo leer. Y así vean, van poniendo los distintos ejemplos que son muy, muy sencillos y que ayudan a las familias muchos en este acompañamiento del proceso de leer, que por otra parte es fundamental no solo para el desarrollo cognitivo, afectivo, como les he comentado, sino también para que puedan aprender posteriormente, ¿no? Bueno, desde esa edad, pero para que puedan aprender formalmente
y tener acceso a una diversidad de conocimientos mediante la lectura, ¿no? Aquí vienen distintos textos y cómo se pueden utilizar, así como alguna a todos, digamos, para poder para poder llevar a cabo este acompañamiento con la lectura. Por otra parte, me gustaría comentarles que desde que en preescolar, digamos, se ha fortalecido la guía para la educadora y la guía para las familias. ¿En qué sentido se ha fortalecido? Se ha fortalecido en primera instancia con sugerencias y recomendaciones, con todo un apartado que tiene que ver con la convivencia, y les voy a explicar. Correcciones y ajustes a partir de lo que las educadoras nos dijeron que era importante, ¿no? Para fortalecer este libro de la educadora y el libro para las familias, con recomendaciones y reflexiones muy sencillitas. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con leer y con escribir en particular. Muchos de ustedes, cuando salgan a trabajar, o aquellos que ya están trabajando, verán que los papás piden a rabiar, pero a rabiar que se les compren materiales para hacer caligrafía, digamos, los materiales que antes uno tenía para hacer caligrafía, por decir algo. Trazos, materiales de trazos, ¿no? Se piden a rabiar, e independientemente de que sí pueden ayudar en alguna cosa a la parte, al desarrollo psicomotriz fino, que hay muchas otras formas de hacerlo, no se requiere de estos materiales en realidad. Se cree que ese es el acto de escribir, como si el acto de escribir tuviera más que ver con el desarrollo o con la posibilidad de dibujar una A, de dibujar una B, etcétera, y no como un proceso cognitivo que tiene que ver, que es mucho más complejo, porque tiene que ver con qué ideas quieres expresar, cómo las quieres expresar, etcétera. Y les ponemos a las familias, les decimos, hágale en este recuadrito póngale un pensamiento que quiere que su hijo recuerde, igual, ¿qué le gustaría decirle a su hijo que ahora está en preescolar? Entonces las familias pues escriben un pensamiento bonito, y al lado le decimos, ahora trace la letra A, trace la letra B, trace la letra C, no sé qué. Y le cuestionamos a las familias, bueno, este hecho de trazar, ¿le sirvió a usted en algo para poder expresarle a su hijo aquel recadito en 3 rengloncitos que usted le quiere decir, aquel pensamiento que usted le quiere dedicar a su hijo? Y es en ese momento cuando las educadoras lo trabajan con las familias, que dicen, híjole, pues sí, me doy cuenta que el acto de escribir, la dificultad de escribir no está precisamente en el trazo, y por eso se tiene que trabajar en otro sentido. Entonces hemos tomado todas estas experiencias de las educadoras y las hemos en su diálogo con las familias, porque todos sabemos también una cosa que nos cuestionan mucho, nos dicen, es un libro que tiene muchas palabras para las familias, y las familias no todas leen, pero siempre decimos que ahí está un maestro, y que no existe escuela sin maestro, y que aunque sea de manera virtual, y que todo este proceso de acompañamiento lo llevan a cabo las educadoras. El libro de las familias no llega solo ahí a las familias como si alguien se los diera, sino es en este diálogo
que les permite trabajar a las educadoras con las familias, y que por lo tanto no deben preocuparse tanto por el hecho de que allí se planteen algunos conceptos o textos que les parecen muy largos, ¿no? Y se considera que las familias, o que no muchas familias leen, pero ahí está el acompañamiento de la educadora. Y les digo, se trabajó valores, se trabajó todo un apartado de convivencia. ¿Por qué? Se quiere fortalecer todo un trayecto formativo y que si vemos, por eso voy a enganchar con inicial, si vemos está desde inicial hasta educación secundaria, que tenga que ver con lograr una convivencia, con la formación en valores, con aquellos temas que después se ven en asignaturas, no en educación inicial, porque no tiene estos estancos ni estos aprendizajes esperados como se establecen en primaria y en secundaria, pero que tiene que ver con formación cívica y ética, que tienen que ver con la formación del sujeto y la responsabilidad frente a sí, frente a otros, etc. Esto se ha fortalecido con 3 materiales que se hicieron llegar a la educación preescolar, que son 3 materiales de valores. Y algo importante de estos materiales, que se llaman Los niños expresan valores, es justamente eso, que son los niños los que dicen qué significa desde su perspectiva el respeto, la honestidad y la justicia. Y son muy interesantes aquello que expresan los niños, que significan para ellos esos valores. Se hicieron los dibujos, una ilustradora hizo el trabajo de reinterpretar. Queremos hacer una nueva edición. No la pudimos hacer porque llegó la pandemia y ya no teníamos acceso a las escuelas ni a los niños, pero lo que queremos es dejar que los niños, los dibujos de los propios niños, y que no sea esta ilustradora que tuvo que hacer los dibujos de los niños, en donde ellos expresan lo que significan estos valores. Y digamos, como uno de los valores que se busca fortalecer también es la interculturalidad, también es este sentido de cómo la diversidad nos enriquece. Estos libros están escritos en español, y abajo trae una lengua indígena, y en el mismo libro hay una variedad de textos en lenguas indígenas. Y insisto, se nos cayó, pero tenemos ese pendiente, el ejercicio, porque ya no tuvimos acceso a las escuelas, pero los niños nos iban a decir también desde su cultura qué significaba y ya, digamos, sí, con la mediación de especialistas, porque es un trabajo que se conduce con especialistas, pero nos iban a decir desde sus distintas culturas qué significaban esos valores. Lo que sí tendremos estos libros ya para finales de este año, tendremos estos libros en un formato digital, y van a estar leídos en la distinta lengua indígena, para que podamos, todos los demás que no sabemos que no conocemos una lengua indígena, ese es mi caso, yo no conozco ninguna lengua indígena, no hablo ninguna lengua indígena, pero que todos los demás podamos tener una idea, y no solo los niños indígenas, podamos tener una idea de cómo se escribe y cómo se escucha esa lengua. Esto también nos parece importante porque le da una exposición a la lengua indígena que no se había tenido. Normalmente los libros en lengua indígena estaban destinados a los niños que cursaban, en este caso, el preescolar y la primaria, y si hay algunas escuelas también secundarias indígenas, estaba destinado para ellos. ¿Y cuál? Su lengua nada más. Esto le da una exposición que nos permite enriquecer este trayecto formativo del que les hablaba, y por eso es que tenemos estos libros de Los niños expresan valores en preescolar. Esperamos que
los lean con sus familias, porque se entregan para que los niños se los lleven. Y esperamos que en un futuro no lejano también poder continuar con esta labor que iniciamos de tener libros para que los niños, estos 120 libros de lecturas que algunos de ustedes recordarán, eran 60 informativos y 60 literarios, que los niños se llevaban. Cada año se llevaban 2, pero los intercambiaban en la escuela, de forma que al terminar el preescolar los niños hubieran leído, de esta manera no convencional, 120 libros como mínimo, y tuvieran este pie de biblioteca que se suma a esta mi primera biblioteca que les hablé de educación inicial, y que esperamos poder pelear y recuperar el presupuesto en estas condiciones adversas para tener recursos que nos permitan fondear estas bibliotecas o estas acciones de lectura, estos libros desde el preescolar. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho y ya me dirán ustedes cuál es la dinámica que sigue. Muchísimas gracias, Aurora, por tu amplia presentación y por dejarnos muy en claro cuáles son algunos de los materiales, las novedades y las innovaciones que se están haciendo en esto. Vamos a dar apertura a ver si tienen algunas preguntas específicas, tanto en esta sala de reunión como en la transmisión en vivo por Facebook Live. No sé si hay alguien que quisiera tomar la palabra, por favor, si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, adelante. A mí me pareció muy interesante, Aurora, lo que usted nos está compartiendo. Me agrada bastante un aspecto que usted menciona sobre la crianza amorosa, porque de repente no estamos educados para ser padres de familia, ¿verdad? Y el hecho de poder sustentar y apoyar a los padres de familia de las instituciones desde una manera un poquito más formal y brindarles esa seguridad de que lo que hacen, si lo hacen con amor, con esa entrega, si confían en las instituciones para hacer esa labor de equipo, pues se van a tener muchos logros en todo el desarrollo del niño. Ni siquiera me atrevo a mencionar uno solo. En todo lo que el niño vaya a lograr mientras tenga ese apoyo y ese amor de los papás, pues va a ser algo que le va a consolidar, en lo que viene siendo la educación inicial e infantil. Y otro aspecto también que me agrada es la atención a la educación indígena, porque son grupos vulnerables con características tan especiales, ¿verdad? Que realmente tienen también mucho que aportar. Nosotros tenemos muchísimo que conocer de ellos. Y el hecho de poder estar conviviendo, aprendiendo otros idiomas, porque todos lo hacemos, ¿verdad? En la escuela nos dan inglés desde muy pequeños y desconocemos de pronto esos lenguajes que se manejan en nuestras comunidades, en donde ellos nos muestran tanta capacidad, tanta inteligencia al bajar de sus comunidades, venir a la ciudad y aprender el español, ¿verdad? Y poderse manejar, y es una característica muy peculiar. Entonces, qué bueno, me agrada, veo con mucho entusiasmo el ver que también se les esté considerando. Son dos de los aspectos dentro de toda la información tan valiosa que nos está compartiendo que resaltan mi atención, ¿verdad? Y sí me agradan poder conocer más sobre estos documentos que se van a generar, ¿verdad? Para prestar atención. Ambas situaciones me entusiasman bastante. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Rosa. Justamente todos estos materiales, unos están en la página de la CONALTEC y otros están en la página de planes y programas de estudio, pero nos dan una visión muy completa.
Y de eso se trata, y se irán fortaleciendo y subiendo nuevos recursos y nuevos materiales, justamente para tener una crianza amorosa, para hacer válido el derecho de los niños a tener una vida digna y una vida de educación. Ya en otro momento les hablaré de los materiales de formación cívica. Bueno, si me invitan, yo ya me estoy invitando, para hablar de los materiales de formación cívica y ética que están centrados justamente en cómo todos los niños son sujetos de derechos y son dignos y tienen que tener y todos como comunidad tenemos que soportar y apoyar esta red de apoyo para poder hacer válida una educación de calidad, sino esta crianza amorosa que se llama en los más pequeños, pero que se debe extender a lo largo de la vida, y cómo todos somos sujetos de protección y tenemos que tener, insisto, una vida digna que incluye diversas cosas, no solamente alimentación, vestido, etcétera, sino un conjunto de cosas que es fundamental. Gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, me gustaría comentar, agradecerle toda la información y actualización sobre los materiales educativos. Le comento que he tenido la oportunidad de trabajar en educación preescolar mis últimos 25 años de servicio, y he visto cómo se ha transformado la práctica con el uso de los materiales, los libros, los acervos que año con año nos están llegando a las escuelas, las bibliotecas escolares, las bibliotecas de aula. El hecho de que hayan abierto en la página de la subsecretaría en Conalitec toda la gama de los acervos facilita a las educadoras. Hoy en día soy supervisora de una zona escolar y le comentaba en el chat que aquí en Nayarit año con año nos dan la dotación de los materiales, los álbumes, y nos dan la guía de la educadora y la guía de orientaciones para los papás. Pero ya veo que están en transformación y que por esa razón pues no nos han llegado. Ahorita lo acaba de comentar y esa era mi duda. ¿Por qué no nos han llegado las guías, no? Porque el álbum sí tuvo algunos cambios en algunas páginas con actividades un poquito diferentes. Entonces sí estaban preocupadas las educadoras. Pues, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos la guía, no? Yo la recomendación que hago, agárrate la del año pasado y fíjate bien y más o menos tú ahí acomódale, porque son muy buenas las educadoras para hacer esos cambios en el diseño y en la planeación. También comentar que qué bueno que se van a incrementar los materiales para ver el asunto de los derechos y de la inclusión. Pero conozco el material también del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que está buenísimo. Uh-huh. O sea, es algo maravilloso el material, pero no está para todos los niños. Está únicamente para los niños de tercer grado. Entonces, sí nos gustaría que se ampliara. Yo sé que eso es presupuesto, ¿no? Pero valdría la pena y qué bueno que lo tomaron en cuenta porque es una de las dimensiones que necesitamos fortalecer desde la educación inicial, ¿verdad? Indiscutiblemente. Es importantísimo que nuestros niños empiecen a conocer la honestidad, la democracia, la justicia, y me parece que fue una decisión muy, muy pertinente. Eso es por un lado. Los materiales, creo yo que han llegado hasta los últimos rincones. Yo como supervisora he visto y he tenido que llevar a las escuelas los materiales para que ningún niño se quede fuera, ningún niño se quede sin hecho. Y es un material que las educadoras están convencidas de que, bueno, resulta muy eficaz su uso, y creo yo que es una inversión que vale la pena hacer a nivel nacional.
Y por otra parte, ya para finalizar, licenciada, solicitar como profesora de la licenciatura en educación infantil, si fuera posible que nosotros adquiriéramos ese compendio de acervos que mucha falta nos hace para nuestros estudiantes. Me está diciendo mi coordinadora, sí, pero yo creo que pues es lo más cercano que podemos hacer por nuestras, para que ellas pudieran manejar esos materiales, pudieran explorar esos materiales, para a la hora que van a hacer prácticas, observaciones, pues conozcan, ¿verdad?, el contenido, conozcan la bibliografía tan importante. Nada más, Aurora, licenciada, muchísimas gracias y qué bueno que ya la tenemos en nuestros contactos. Gracias. Qué bueno, Blanca. Pues muchas gracias. Déjenme decirles que siempre que quieran meter una innovación, métanla en preescolar. Es el nivel más innovador, sin detrimento de ningún otro nivel, pero es el nivel más innovador y es el nivel más creativo. Allí en donde uno no se topa con pared, pues porque ya, digamos, por ejemplo, la dificultad en educación secundaria porque están contratados por horas, etcétera, lo hace distinto. No es que no se haya querido mover, por ejemplo, la secundaria, es que cuesta mucho, es un nivel que cuesta, yo creo que la básica es el que cuesta más trabajo mover, en buena medida por esta condición de que son maestros distintos y por lo mismo no trabajan de manera integral con los niños, hacen un buen esfuerzo, pero si quieren meter una innovación y algo creativo, de verdad que el preescolar es un nivel en donde las educadoras siempre están ávidas de hacer cosas nuevas, ellas mismas inventan, desarrollan, etcétera, muchas de las cosas. Es un nivel muy bonito, así es que la felicito por tener tantos años en educación preescolar. Gracias. Llevo de tarea 2 cosas, sí, 3 cosas. 1, la posibilidad de que las fichas de convivencia del Programa Nacional, los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que además son buenos y muy prácticos. Sí, buenísimos. Muy prácticos. Que pudieran llevarse, ¿no? Entregarse no solo a los... Sí, perdón. Lo que pasa es que las educadoras hacen adecuaciones. Les gusta el material y dicen, oye, esta ficha yo la puedo adecuar al nivel de mi grado y lo hago. Las directoras hacen proyectos de convivencia escolar en el que incluyen a los grupos de tercero, pero también a los de segundo y de primero, y ellas hacen las adecuaciones. Eso está fabuloso, pero ya si hubiera algo más en específico, pues qué mejor, por lo menos algunas de las fichas más relevantes, ¿verdad? Claro, y también me llevo como tarea preguntarle a la CONALITEC, porque ya se hicieron las adecuaciones al libro para la educadora y al libro para las familias, por lo tanto ya tendría que estar en la entidad federativa, tendría que estar ya en los almacenes estatales. Eso es lo que nos han reportado de parte de la comunidad, que está el 100% ya distribuido a las entidades. Entonces es aquí en nuestro estado. Sí, tendría que la verdad es que con toda precaución y sí, tomando las medidas sanitarias, creo que podrían organizarse para ir haciendo tandas y sí, sin poner en peligro la vida de nadie, la salud de nadie, que pudieran hacerse llegar hasta las supervisiones, hasta las escuelas y finalmente hasta sus destinatarios finales. Y por último, el asunto y eso es algo que hemos pedido a la CONALITEC, también lo voy a ver con ellos, con el doctor Antonio Mesa, que es su director, que sí tienen que tener las escuelas formadoras de maestros, tienen que tener
toda esta colección de materiales para poder, van a salir a hacer sus prácticas, etcétera, pues tienen que tener estos materiales sí o sí. Y entonces que se considere dentro del tiraje. Desde mi perspectiva lo llevo, y no solo es sustantivo, sino que marginalmente ya no debe ser tanto el costo. Claro, yo no soy la de los dineros, pero es el doctor Antonio Mesa, pero yo creo que ya marginalmente es realmente el costo es muy bajo, porque estamos hablando de un tiraje muy, muy grande. Muchas gracias, Blanca. Ay, a ti, gracias. Llevo estas tareas. Gracias. Muchísimas gracias por ambas intervenciones de las maestras. No sé si hay alguien más aquí en la sala que quiera hacer algún comentario al respecto. Yo quisiera también aprovechar, pues, agradecerle la apertura que nos ha brindado al programa de educación infantil y a la Universidad Autónoma de Nayarit por conocer estos materiales tan importantes y necesarios para la actualización y capacitación de nosotros como docentes y, por supuesto, de nuestros estudiantes. Entonces, esto nos abre un nuevo horizonte, una nueva forma de ver los materiales y, bueno, aprovechando esta parte, me gustaría que nos dejara en comentario. Yo sé que muchos ya conocen las ligas, pero es importante resaltar que dónde podemos encontrar estos materiales de manera digital, si nos pudiera poner ahí en el chat y lo compartimos a su vez con todos los asistentes en esta sala de reunión y por medio de Facebook. Y otro apartado que me gustaría preguntarle específicamente, yo sé que ahorita la estrategia educativa de extensionismo hacia la educación inicial a partir de la declaración de la obligatoriedad de la misma, los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública por capacitar e innovar al personal que ya está laborando en este nivel educativo o en esta modalidad de la educación inicial. Me gustaría saber si dentro de los materiales educativos existen algunos destinados directamente a la gestión escolar, como lo que sucede en educación primaria o en educación preescolar, sobre la parte de las rutas de mejora y los proyectos que anteriormente se establecían o se hablaban mucho, ¿verdad? No sé si me expliqué en esa pregunta. Gracias. Sí, digamos, la parte de gestión escolar en realidad es algo que se puede adaptar a distintas, no es que haya unos específicos para cada nivel educativo, etcétera. Son materiales que se pueden adaptar a los distintos niveles educativos. Entonces, digamos que aunque sí trae justamente un buen comienzo, particularmente este material de un buen comienzo, trae elementos de gestión, porque la gestión escolar es algo sustantivo, digamos, que nos dice cómo se lleva a cabo eso que tú planteas en planes y programas de estudio y en libros de texto, etcétera, como un objetivo, cómo lo llevas a cabo, cómo se desarrolla ya en la acción educativa directamente en las escuelas, y por eso es tan importante. En realidad te sirven sí hay elementos allí, pero te sirven los materiales que existen distintos para la gestión escolar. Sí se pueden implementar, por decirlo así, o instrumentar en educación inicial y preescolar, ¿no? Particularmente, insisto, aquellos que dan educación inicial de una manera institucionalizada, que son los CAI, y justamente uno de los manuales que ustedes vieron habla de eso, porque al establecer los objetivos que se busca, etcétera, son todos elementos de la gestión. En este caso para los CAIs, que son de educación inicial, y sí hay distintos
para la educación preescolar hay distintos materiales que atienden esta parte de la gestión. No es que hayan sido desarrollados específicamente para la gestión, pero sí y ofrecen elementos en la guía de la educadora, por ejemplo, o en el libro para la educadora, de la gestión de la clase de la relación con las familias, que forma parte justamente de una buena gestión en las escuelas para lograr hacer valer el derecho a la educación de los niños. Muchísimas gracias por resolvernos esa duda. La maestra Blanca, a continuación, también tiene otra duda por aquí. Adelante. Nada más una preguntita. Como hemos sabido, nos han presentado que el programa de educación preescolar va a tener algunos cambios en los próximos años, o creo que en el próximo año. Ha ido evolucionando el programa. Y en una capacitación a supervisores nos comentaron que iba a tener algunos cambios. Educación inicial, un buen comienzo, ¿también va a tener esos cambios? Sí se han ido introduciendo algunos cambios ya en los hechos que se van subiendo a través de novedades editoriales, etcétera. Pero sí se está haciendo una revisión completa de toda la educación obligatoria, que abarca desde educación inicial hasta educación secundaria. Los compañeros de desarrollo curricular están trabajando en esa propuesta. Para el próximo año lo que tenemos son una nueva asignatura que se llama Vida Saludable, y todo este trayecto formativo de formación cívica y ética que van a ver de manera expresada como currículum a partir de primero de primaria en adelante. Para el caso de preescolar ya se introdujeron los cambios en el libro para la educadora y en el libro para las familias, y en el caso de la educación inicial, también muchas de las cosas que se han planteado responden ya propiamente a lo que se quiere en el nuevo currículo. A veces sucede que los cambios se empiezan a dar antes de que incluso haya todo este armado de plan y programas de estudio. En este caso, por ejemplo, van a haber un cambio sustantivo en los libros de formación cívica y ética de primaria, y hay cosas que ha ganado la educación inicial y la educación preescolar que se están extendiendo, por decirlo de alguna forma, al resto de la educación. Todo toda esta concepción de la necesidad de formar a los sujetos como seres integrales, que lo tiene muy claro preescolar, como no tiene los estancos de las asignaturas, de los aprendizajes, etcétera, etcétera, como tienen el resto de primaria y secundaria. Justamente son asuntos que yo digo que se toman de la educación inicial y preescolar y que se pueden extender a lo largo de toda la educación básica, y van de regreso también, porque aquello que hagas o que pienses para primaria y para secundaria te hace que reflexiones entonces sobre la educación escolar. No sé cómo poner, porque no veo el chat, pero les digo, es en donde pueden encontrar los materiales, se llama Plan y Programas de Estudio, todo junto, y .cep.gov.mx. Allí lo pueden encontrar. Y en Conalitec es conalitec.cep.gov.mx. Digo, conalitec.gov.mx. Ese es el caso. Pero incluso si le ponen en un buscador Conalitec, ahí le sale
es la única que se llama así. Plan y programas no, ese sí hay que teclearlo con más, pero es así. Plan y programas de estudio, todo junto, .cep.gov.mx, y ahí pueden encontrar todos los materiales de los que les hablé. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si haya alguna última intervención, si no, pues nos quedaría agradecerle, licenciada Aurora Saavedra, toda su aportación. La verdad es que estamos muy motivadas, muy emocionadas por conocer las novedades de estos materiales, revisarlos al interior de las unidades de aprendizaje en conjunto con nuestros estudiantes y, por supuesto, todos aquellos educadores y educadoras interesadas en conocer estas novedades editoriales de la Secretaría de Educación Pública para poderlas aplicar pues con los niños, ¿verdad? Que quienes están destinados todos estos materiales y todas estas innovaciones educativas. No sé si hay alguien más que quisiera tomar la palabra, si no, vamos a dar por cerrada la transmisión en vivo. Y esperando que nuevamente nos visite y ojalá la situación de contingencia y de pandemia nos pueda permitir que nos visite de manera personal, que venga usted a conocer la Universidad Autónoma de Nayarit, por supuesto al programa de educación infantil y a la unidad académica de educación y humanidades, que nos reconocemos por ser un poquito apapachadores, fraternales, y que nos gusta siempre estar en la convivencia, en la sana convivencia con estudiantes, con profesores y con educadores que tienen como objetivo principal formar a nuestros estudiantes y, por supuesto, fortalecer a la niñez nayarita. Pues muchísimas gracias. No sé si quiera dar algún mensaje de despedida para que puedan escucharla a través de la transmisión en vivo y en esta sala de reuniones. Adelante. Pues únicamente me resta agradecerles la invitación para todos nosotros que tanto para la Dirección General de Desarrollo Curricular como para la Dirección General de Materiales Educativos. Voy a referirme para toda la Subsecretaría de Educación Básica a cargo del maestro Marcos Bucio, y del cual les envío un fraternal saludo, digamos. Es para nosotros muy importante tener este acercamiento con quienes directamente emplean, utilizan o están formando a personas para la atención a los niños que cursan su educación obligatoria. Entonces, al contrario, solo me resta agradecerles y yo encantada de la vida. Me vuelvo a reunir. Muchísimas gracias, y gracias también a nombre del maestro Marcos Bucio Mújica, subsecretario de Educación Básica. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar presente en esta tercera jornada de educación infantil, con esta realmente emotiva conferencia y muy interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a dejar la transmisión en vivo. Maestra Carmen Navarro, dejamos la transmisión en vivo y bueno, nos quedamos un poquito en la sala para comentarles y agradecerles a todas y a todos su presencia, ¿verdad? Vale, muchísimas gracias.